El submarino implosionó después de sufrir una pérdida de presión catastrófica. Así lo anunció la Guardia Costera de Estados Unidos. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. De esta manera se confirmó la muerte de los 5 pasajeros. I can only imagine what this has been like for them, and I hope that this discovery provides some solace during this difficult time. Las autoridades dijeron que todavía es muy pronto para saber cuándo falló. La empresa OceanGate, a través de un comunicado, se refirió a los tripulantes como verdaderos exploradores que compartían el espíritu de aventura y una pasión profunda por explorar y proteger el mundo de los océanos. Desde el domingo, equipos de rescate de distintos países se unieron para buscar al submarino desaparecido 1 hora y 45 minutos después de la inmersión. Lo han buscado en más de 25.900 kilómetros cuadrados de mar abierto, una extensión comparable al tamaño del Líbano. La que habla, antes de conocerse la noticia de la aparición de los restos del submarino, es la hija de un explorador francés. Contó que su padre formó parte de la primera expedición al Titanic a fines de los 80 y que desde entonces fue su gran pasión. You have to respect Mother Nature. The ocean is very unforgiving, so understand the dangers of such a mission, and then also respect the dead who lay there. Él se llama Michael Gillian, es el primer corresponsal de televisión en la historia que reportó desde el Titanic. Recordó con estas imágenes el accidente que tuvo y que casi le costó la vida. Dijo que es una tierra sagrada donde mucha gente perdió sus vidas, un cementerio, por lo que cuestiona el concepto de haberlo transformado en una atracción turística. Inevitable, no hubo milagro. Una expedición arriesgada, el peor final, pero que no deja de arrojar novedades que son increíbles. Y hablamos de la tripulación, Flor. Sí, se habla de un hecho catastrófico en un océano implacable. Todavía no se sabe si se van a poder recuperar los cuerpos por las condiciones extremas de las profundidades, ¿no?, del océano. Eso dijeron hoy en la conferencia de prensa de la Guardia Costera. Casi imposible, sí. Encontraron esto a 500 metros del Titanic. Encontraron 5 piezas grandes. Lo primero que vieron fue el cono de la nariz del Titán, donde viajaban estos 5 tripulantes de distintos países. Empezamos por Stockton Rush, que es el director general de la empresa OceanGate. Tenía 61 años y era el piloto a cargo del submarino Titán. También recién veíamos a la hija de Paul-Henri Nargolet, que era un explorador francés de 77 años, especialista en temas relacionados al Titanic. También un padre y un hijo, es Shazia Dadgood y su hijo Suleiman. Él era un empresario multimillonario pakistaní de 48 años, mientras que su hijo tenía 19. Dios mío. Y también Hamish Harding, considerado un gran explorador, que tuvo 3 premios Guinness, un empresario británico de 58 años que estaba viviendo en los Emiratos Árabes. Bueno, y luego se conoció, Flor, también el parte, ¿no?, la explicación de lo que ocurrió, la implosión catastrófica. Sí, sí. Vamos a hablar, Flor, invitamos a Fernando Morales, perito naval. Fernando, gracias como siempre por atendernos. Hoy al mediodía dialogamos y decías, es muy difícil el milagro. Evidentemente, en estas condiciones no hay milagro. No, bueno, antes que nada, buenas noches a todos, a vos por segunda vez en el día, a Cristina y a tu compañera, Fernando, buenas noches. No, realmente podemos decir que es la crónica de un final anunciado y esto no es
jactancia, y acá no se puede hablar ni de expertos, ni de especialistas, ni de ningún otro término superlativo que nos ponga algunos por encima de otros, porque esto es en la jerga naval se suele hablar, cualquier emprendimiento en el agua se le dice aventura marítima, sobre todo en la marina comercial, en la marina mercante. En la marina militar será misión, pero este es un emprendimiento tan atípico, como lo hablábamos hoy, que estamos hablando de una nave construida de forma artesanal, por así decirlo, sin seguir los estándares de control del plano, o sea, de la planificación, de la elección de los materiales, de la conjunción de elementos para que ese todo que hacen un buque, una estructura, un artefacto naval, no es otra cosa que un sistema de partes que conforman un todo. Cuando se hace un barco en serie, o un submarino militar en serie, o un auto en serie, las piezas, cada parte está diseñada específicamente para servir a la otra parte. Este no es el caso. Este es un engendro tecnológico, y la palabra engendro no es despectiva, sino que es técnica. Es un engendro o un ingenio tecnológico que era un prototipo, y así se lo hacían saber a sus ocasionales tripulantes. Ahora, Fernando, Fernando, me quedo por un segundo ahí en esa palabra. Los prototipos no se prueban con personas, sino de otra manera, porque si no estamos hablando que fueron el laboratorio de un prototipo fallado. Posteriormente de que un oficial de una armada, digo armada porque no hay submarinos civiles, los submarinos son todos militares excepto estas novedades tecnológicas, pero hablamos de una situación que era previsible. Ahí se nos cortó. Flor, a ver, hay entre las tantas historias en medio del impacto que genera el final, Sí. como bien decía, anunciado para quien sabe, ¿no? Era casi imposible que esto Un saliera engendro, bien. lo calificó como engendro. Alguien que no subió. Sí, alguien que a último momento decidió no subir justamente por lo que escuchábamos recién, porque no estaban dadas las condiciones de seguridad que él consideraba O sea, para hacer esta expedición. Sospechó Claro. que algo no estaba bien. Porque sí. había advertencias. Es más, había hecho el depósito para hacer el viaje, que recordemos salía $250.000. Es un multimillonario que era amigo de uno de los empresarios a bordo. Y esto es... Parts of the submarine that I'd seen in the testing in the Bahamas just seemed a bit shoddy. They're using industrial piping for ballast. They're using an Xbox controller for the steering. The strip lightings, something you get at a DIY shop. Small cramped surfaces. I wasn't happy with some of the design, like the thrusters on the outside with the cables there. I thought that was a snagging hazard. But what really did it for me was they flatly refused to get any form of certification. And it seemed that they had no intention of getting any certification for going down to those depths once, let alone several times. No tenían la autorización para hacer lo que hicieron. Y la intención de buscar una certificación. ¿Cómo puede haber jugado, Fernando, el hecho de que no solo bajaron una vez con el mismo prototipo, sino varias veces? ¿Cómo afecta la presión allí a una nave casi experimental, no? Bueno, estamos en un campo que hace a la resistencia, a lo que se denomina en física resistencia de materiales. Yo hoy no sé si te lo decía a vos, pero cuando uno a veces no tiene una pinza para cortar un alambre, ¿qué hace? Empieza a hacer esto, hasta que el alambre se corta. Una estructura como esta, que está sometida a una presión máxima cuando llega al Titanic de 380 atmósferas, 380 veces lo que tenemos arriba de los hombros en este momento, ustedes y yo, y después se descomprime a nivel del mar, comienza a tener un efecto de contracción y expansión, contracción y expansión. En un submarino de diseño está estudiado y se puede perfectamente establecer cuál es la vida útil, qué cantidad de vida de ciclos de inmersión e inmersión puede soportar con seguridad. Esto era un prototipo donde se mezcló carbono con titanio, con acrílico, materiales de muy distinto comportamiento. Perdón, Evidentemente Fernando. al principio anduvo bien, lo que no fue posible calcular es cuántas compresiones y expansiones podía soportar. Y usted... En cuanto a lo que decía, no recuerdo tu nombre, discúlpame, no Cristina, sino tu otra compañera. Florencia.
Lo que decía Flor de rescatar los cuerpos, el almirante del Coast Guard ha sido muy prolijo en toda la comunicación, pero la práctica indicaría que un golpe de mar de semejante volumen y con semejante diferencial de presión no deja cuerpos, o sea, los cuerpos se desintegran. Fernando, de última lo que puede haber es restos del submarino o del artefacto naval, pero muy difícilmente puedan encontrar una partícula de un cuerpo. Decir, Fernando, o sea, no es su hipótesis posible. es que esta diferencia de presión es lo que terminó generando la implosión. No es la diferencia de presión, es decir, el submarino siempre es un receptáculo rígido que conserva la presión atmosférica, no hace falta inflarlo, porque es rígida, la estructura es rígida. Claro. Lo que soporta, y ustedes imagínense, es una burbuja que está en el medio del mar. El mar quiere ocupar el lugar. Yo se los digo así, que me perdonen todos los submarinistas que me están escuchando, pero es la forma práctica. Yo tengo este termo, flotando, y el mar tiene agua el termo, así que no me sirve. Y el agua quiere ocupar el lugar que ocupa el submarino. Finalmente, la presión, si la resistencia del casco no es la adecuada, hace que se vaya. Cuando era lo del nuestro submarino San Juan, yo usaba el ejemplo con una latita de gaseosa que se abolla y en un momento la estructura colapsa. Cuando colapsa la estructura, el agua ingresa, se nivelan las presiones y ahí ya pasa a ser como una piedra más en el fondo del mar. Claro. Básicamente. Una presión de apretar, soltar en un casco experimental que nadie sabe cuántas veces podía subir y bajar y soportar esa presión. El destino está claro que es la implosión. ¿Por qué se encontraron restos? Porque en el caso del Ara San Juan y de los submarinos, como vos explicabas recién, es como una lata que se arruga a sí mismo. En este caso, sí, explotó en pedazos. Había 2 años, cuando fue el caso del submarino San Juan, lo que se llama la calota, o sea, se separó en 3 partes. Hay una que es el casco resistente y las otras 2 son adosadas. Esto es, la verdad que el diseño de esto Claro. lo sabe el que lo hizo nada más. Ahora, Fernando. Pero, al haber distintos materiales se puede haber quebrado perfectamente en 2 o 3 partes, porque seguramente esa nariz estaba adosada. No tengo el detalle, no hay planos de esto para poder, o al menos no los tenemos nosotros, obviamente. Fernando, Lo que seguramente. sí les digo es que es un antes y un después en la historia de este tipo de expediciones. Así como el Titanic marcó un antes y un después en lo que es la seguridad marítima en cuanto a la cantidad de botes que había que tener arriba un buque. Antes no era necesario tener botes para todos los tripulantes, después del Titanic sí. Esto va a hacer que la OMI, la Organización Marítima Internacional, y las autoridades marítimas de cada país van a tener que ver cómo se regula esta actividad en el mar libre. Ahora, Esto es Fernando, una cosita, nombraste al Titanic, seguro que en tu experiencia como hombre conocedor, perito naval, no es la primera vez que te cruzás con situaciones relacionadas con el Titanic, pero esta tiene algunas coincidencias asombrosas como peripecia y también por su final, hasta por los datos de algunas personas que tenían vinculación de ancestros que habían sido parte de los que murieron en el Titanic. ¿Cómo tomás este caso en particular por todos los elementos que tiene y que termina en esa misma tumba del fondo del mar? Perdimos de vuelta con Fernando Morales. Qué lástima. La comunicación, sí, porque es real. Y hablando del Titanic y las coincidencias, James Cameron, Claro. el autor Claro. de esa película maravillosa, súper taquillera, hoy habló. Hoy habló, y exactamente eso que dice Chris, habló de las similitudes con la tragedia que él llevó al cine en la película que todos conocemos. I'm struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship, and yet he steamed at full speed into an ice field on a moonless night. And many people died as a result. And for a very similar tragedy where warnings went unheeded to take place at the same exact site, with all the diving that's going on all around the world, I think it's just astonishing. It's really quite surreal. And of course, Claro, en un sentido es como si se hubiera repetido la historia en una escala menor y con la sofisticación tecnológica del tiempo, pero también con esta falla ante una empresa que se desbordó en cuanto a su objetivo porque no estaba en condiciones. Totalmente. Fernando, decías que esto lo cambia todo. ¿Qué puede cambiar? Que no le permitan este tipo de aventuras, entre comillas, lo decimos con el respeto y el dolor de esas familias.
el tema de permitir o no permitir va a estar condicionado a la manera en que las autoridades marítimas y la comunidad marítima internacional que regentea la OMI, en lo que es navegación no militar, tome alguna medida, algún consenso para que, por ejemplo, un buque no zarpe a bordo con una nave experimental para arrojarla en alta mar. En alta mar ya es tarde para pararlo. Tal vez sí lo que se puede hacer es decirle, no, este artefacto no puede salir de puerto. Cosa que ahora no se estaba, nadie lo tenía previsto. Es decir, Entre tiene que las haber un historias, cambio para que entre esto las historias del Titanic, Fernando, esta, ¿cómo te impacta de acuerdo a tu conocimiento como perito naval? A ver, esto es como llevar a un médico dietólogo ahí al estudio y decirle si se puede comer alguna hamburguesa en una cadena conocida, les va a decir que no, y uno lo hace porque no tiene esa conciencia saludable. Para cualquier profesional del mar, estos son locuras, son inventos, son engendros riesgosos, al que mucha gente está dispuesta a acceder, pagar por poner en riesgo su vida. Es muy loco, pero ya es para un psicólogo o un psiquiatra, no para un marino, el análisis de por qué se hace. Fernando, a esa profundidad, ¿qué hay? No te escuché la pregunta. A esa profundidad en el océano, ¿qué hay? ¿Qué se encuentra? No, entiendo que estás preguntando a esa profundidad. Y vos sabés que la vida en el mar, la fauna marina va desapareciendo a medida que se va haciendo más oscuro y más inhóspito. Creo que hay antecedentes de algún tipo de ballena que se encuentra hasta los 500 metros de profundidad. Ahí también entramos en un terreno de los biólogos marinos, no de los navegantes. De los peritos navales. Es realmente lo de usar al Titanic como un recurso turístico es realmente repudiable. Claro, ahí está la cuestión. En la empresa, Fernando, ellos decían que eran especialistas en misión, en una misión. O sea, no turistas, ¿no? Vendían esta expedición al Titanic como si fuera un viaje de turismo. Pero sin embargo, por ejemplo, el youtuber mexicano que viajó dijo que sí, que eran turistas. Claro. Bueno, vos lo podés vender como quieras. También hay turismo antártico y hasta un cierto punto es inocuo, aunque cada vez hay más riesgo. Pero este año en nuestra Antártida murieron 3 turistas por inexperiencia de saber cómo comportarse en un Zodiac. Y se murieron y eran turistas. Y realmente a la humanidad no le hizo ningún bien, ningún mal tampoco. Pero no hay mucho que investigar cuando vas con una GoPro a sacar fotos. Sos turista. Fernando Morales, perito naval, gracias como siempre por tu generosidad, Fernando. Gran abrazo. Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Interrupciones porque la señal se me está yendo. Muchas gracias a los 3. Gracias. Abrazo. Chao. Hasta luego.